Amén. Los discípulos, en cierto modo, fueron muy incrédulos. Sí sabían que el cuerpo no estaba ahí, pero que habían visto a Jesús, no lo creyeron mucho, hasta que pasaron, cuando estaban en aquel lugar con las puertas cerradas. Jesús se les pone en medio y les dice, paz a vosotros. ¿Por dónde entró Jesús? Estando las puertas cerradas. Bueno, qué maravilloso, hermanos amados. Ya el cuerpo de Jesús había sido glorificado. Ahora, volviendo, volviendo un poco hacia atrás, hermanos, cuando María escucha su nombre, María, y ella dice, Raboni, Jesús le dice, no me toques, que aún no he subido al Padre. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque ciertamente el sacerdote cuando presentaba la ofrenda no podía ser tocado por el pueblo. Recordemos que el sacerdote tenía que expiar un cordero a su favor y el otro cordero para el pueblo y entrar al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo, pero nadie le podía tocar. Nadie le podía tocar. Si el hombre lo tocaban, el hombre moría. Entonces, por eso que Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido. La ofrenda no había sido presentada, pero ya luego de que la ofrenda es presentada, Jesús se le aparece ahí a los discípulos, hermanos que estaban ahí encerrados con miedo, porque ciertamente pensaban, si habían matado al maestro, también ellos iban a morir. Amén. Pero Jesús llega a darle en persona la novedad, a mostrarse a ellos y decirle paz a vosotros. Entonces le dice, recibid el Espíritu Santo. Amén. Dios sopla y les da la orden de que ellos reciban el Espíritu Santo cuando aquel día de Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso que ellos fueron, hermanos, al aposento alto, tal como el Señor les dijo, quedaos aquí hasta que recibáis la promesa del Padre. Pero no había faltado uno, había faltado Tomás. ¿Mm? Había faltado Tomás, Tomás no estaba, pero 7, 8 días después, Jesús nuevamente, mm, en la misma condición, las puertas cerradas, Jesús se pone en medio, se muestra a Tomás, le muestra la marca, y esto me recuerda, hermanos, lo que van a vivir el pueblo de Israel en los postreros tiempos. Dios bendiga a nuestro hermano Jaime Arango, nuestro pastor Héctor López y también nuestro pastor Luciano Gómez. Lo que va a vivir Israel en el tiempo de la tribulación, donde dice Zacarías que mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora al unigénito, como quien se conmueve por el primogénito. Así va a suceder con Israel. Ellos también verán las marcas de los clavos y también verán su costado traspasado. ¿Pero cuándo? Cuando Dios derrame Espíritu Santo sobre ellos. Derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración. Si es cierto que en el principio muchos judíos se convirtieron a Cristo, muchos creyeron, y de hecho la iglesia empieza con judíos, 120, casi 120, 3.000, 5.000, pero luego si usted ve la historia, hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, mengua esa entrada al pueblo, el pueblo hebreo, mengua. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tiempo determinado por Dios. Por eso que Pablo dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, amén, la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Aunque muchos hoy día están negando el arrebatamiento de la iglesia. Muchos están pasándose, hermanos, al judaísmo, ¿cierto? Que les obliga muchas veces a guardar las fiestas, a guardar todas esas cosas judaicas que son como Pablo las determina, cuestiones que ya son pasadas. Nosotros debemos seguir fiel, hermanos amados, con nuestra convicción. Nosotros somos gentiles, convertidos a Cristo, no al judaísmo. El judaísmo es una religión más, hermanos amados, como todas las otras religiones, con la diferencia que ellos, hermanos, tienen un vasto conocimiento con respecto a las cosas cuando Dios se movía con Israel. Ahí basta con leer el Antiguo Testamento y darse cuenta, hermanos amados, lo que sucede con Israel, que hoy día es una nación terrenal. ¿eh? Israel es una nación terrenal,
con promesas terrenales. Pero la iglesia tiene mejores promesas que ellos, hermanos amados. Muchos se han vuelto al judaísmo. Y es una pena porque no han entendido lo que la doctrina habla a través del apóstol Pablo, que fue un judío con mucho conocimiento, un hombre docto en cuanto al conocimiento de Israel, pero fue llamado al Evangelio para ir a Israel, a los reyes, a los gentiles, que nosotros éramos ignorantes con respecto al conocimiento de Dios. Sabemos que Dios existe, pero no sabemos en profundidad esto mismo de poder entender el por qué Cristo tenía que morir, el porqué de la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy día lo sabemos por medio de la Escritura y por medio de la enseñanza que el apóstol Pablo hizo para la iglesia. Por eso que él escribe 13 cartas, hermano. No debemos desviarnos del camino, no, aunque parezca alucinante, aunque parezca, pero tremendamente alucinante. No, hermano. Muchas veces son alucinaciones. Nosotros, aleluya, hemos creído en aquel que murió y resucitó para pagar por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y hoy día, los que hemos creído, los que hemos abrazado este nombre maravilloso, que en español es Jesús y en hebreo sí es Yeshua, pero en español es Jesús. Hemos abrazado este nombre que es por sobre todo nombre. Hoy día tenemos de esta gracia y debemos considerar que ese amor de Dios que tuvo por nosotros estando perdidos, perdidos, hermanos amados, pero hoy Él nos encontró. Él dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas yo debo traer. O como cuando se enfrentó con aquella, perdóname hermano, con aquella mujer sirofenicia que clamaba por la sanidad de su hija. El Señor dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ciertamente ese momento era donde Él estaba tratando nuevamente con su pueblo Israel. Y la mujer siguió dando voces y dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, que el Señor fue conmovido por esta mujer, porque esta mujer sí sabía y conocía parte de la escritura, porque en Deuteronomio había un mandamiento en el cual decía que cuando el judío sembraba cosechaba su trigo, cosechaba de la vid, si quedaba algo atrás, él no podía volverse a tomar, porque eso era, aleluya, para el huérfano, para la viuda y para el extranjero, hermanos amados, siendo nosotros, por eso que Pablo dice que nosotros éramos extranjeros, éramos advenedizos, pero hoy somos su pueblo, somos su iglesia, somos su amada. Por tanto, no desmaye, hermanos, en la convicción que el Señor nos ha entregado. Los discípulos pudieron tener el privilegio de poderlo verlo resucitado, aunque dudaron mucho al principio, pero Él tuvo que presentarse delante de Él. Esto, hermanos amados, no nos hace menguar nuestra fe. Al contrario, debe hacernos acrecentar cada día más la fe en aquel único, escuche bien, único Dios verdadero, porque no hay más Dios. En Deuteronomio dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ese Dios es Jesucristo, aquel que vino a esta tierra. Y lo dice el apóstol Pablo cuando él dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo sentir. Aleluya. Que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, se hizo, aleluya, pecado por nosotros. Hermano, concluyo con esto. Concluyo. ¿Sabe? En el Medio Oriente el salmista tiene una expresión y dice, yo soy gusano. Si usted lo puede leer en el capítulo 22, hermano, hay una enseñanza maravillosa el por qué tiene el salmista esta expresión y dice, hermanos, a ver,
Mas yo, dice el verso 6, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Un gusano. Un gusano es diferente, hermano, una serpiente. Y allá en el Medio Oriente hay un gusano, se llama el gusano escarlata. Este gusano, cuando va a parir, hermano, sus hijitos, dice la historia que él se aferra a una madera, a un palo. Se aferra ahí, nadie lo puede sacar de ahí. Y ahí, al morir, su sangre derramada, cubre a sus hijos, les sirve de alimento, y hasta aún la madera queda teñida. Por eso que el salmista dice: mas yo soy gusano, refiriéndose a aquel gusano que con su sangre, ¿cierto?, cubre a esos pequeñitos, aún la madera. Cristo murió en el madero, y con esa sangre que él derramó, usted y yo quedamos cubiertos. Que el Señor le bendiga. Mañana, no, el jueves seguimos, si Dios así lo permite. Gracias por sus oraciones. Bendiciones. La gaviota necesita de su mar para vivir.